Fernando Fontbona es presidente de COFAS, una de las cooperativas farmacéuticas más importantes de España y una pieza clave para que los medicamentos lleguen a tiempo a las farmacias. Con él entenderemos cómo una unión entre farmacéuticos acabó siendo esencial para Asturias. Fernando, el 19 de abril de 1966 en Oviedo un grupo de farmacéuticos se une para crear COFAS, ¿no? ¿Cómo eran las farmacias en Asturias en aquel entonces y por qué se unieron? Pues fíjate, a finales de los 60, una Asturias que empezaba a estar industrializada, las farmacias tenían un problema de base, ¿no? Les fallaba la distribución. Date cuenta que por aquel entonces una farmacia estaba ordenada, como están ahora. Tenía que cumplir con normativa, tenía que cumplir con normas sanitarias. Las farmacias estaban repartidas por todo el territorio, pero ¿qué pasaba? Que no había detrás un sistema de distribución como el actual. Entonces una farmacia, cuando necesitaba pedir un medicamento, muchas veces encontraba que no había. ¿Por qué? Porque de aquella se abastecía de empresas que buscaban un rédito económico. Y muchas veces se competía con ellas mismas, es decir, esos mismos establecimientos vendían los productos, con lo cual a la farmacia grande, digamos, una farmacia urbana, le llegaba, podía acceder, pero una farmacia más pequeña, imagínate en Asturias, en pueblos con las dificultades, pues esa igualdad no existía, ¿no? Entonces, un grupo de farmacéuticos detectó o se dio cuenta de que individualmente este era un problema que no se podía resolver y decidieron unirse. Y decidieron unirse de una manera distinta, mediante una cooperativa, ¿no? Y no lo hicieron por competir, sino porque fueron conscientes de que no era justo que hubiese una desigualdad a la hora de recibir un medicamento. O sea, que lo justo era recibir un medicamento en las mismas condiciones, independientemente del tamaño de la farmacia y del lugar donde existiera. Pues eso fue el origen de COFAS. Más que una idea, fue pues detectar un fallo en el sistema. Bueno, y como estábamos hablando, estamos hablando de finales de los 60. 1966 concretamente. Que ahí es poco. ¿Cómo era el día a día de una farmacia en aquel entonces? Pues era un día a día muy distinto al que conocemos hoy en día, ¿no? Y bueno, podemos tener imágenes, yo te diré que... Gracias a Dios, ¿no? Que yo soy muy joven todavía y de aquella época no la viví, pero bueno, tengo el testimonio directo de mi madre, que fue precisamente una de las primeras fundadoras de COFAS, y sí que te cuentan pues cómo era el día a día de aquella farmacia, ¿no? Entonces, yo de pequeño, estamos hablando a principios de los 70, me acuerdo del olor característico que tenían las farmacias. ¿Te acuerdas? Eran como muy artesanales. Yo también me acuerdo. Ese olor a producto químico, ¿no? Sí, cierto. Eran farmacias que todos los medicamentos, no había tanta variedad como hay ahora, no venían tan emblistados ni en cajas, sino que bueno, era una farmacia mucho más manual, ¿no? De hecho, se hacían muchísimas fórmulas magistrales. Y teníamos ese problema de base, que era que conseguir medicamentos no era sencillo, ¿no? Entonces, bueno, una farmacia funcionaba casi como una isla. Claro, precisamente lo que estabas hablando, cuando faltaba un medicamento, que pasaba muchas veces, ¿cómo lo solucionaba el farmacéutico? Pues muchas veces el farmacéutico tenía que buscarse la vida, básicamente. Entonces, si no encontraba en ese almacén que tenía, pues tenía que buscar en otros almacenes, preguntar a otras farmacias. Y había mucha comunicación con el médico, ¿no? Mi madre me contaba que muchas veces cogía y se iba al centro de salud a hablar con el médico, oye, que eso no lo tengo y necesito cambiar o incluso formularlo, ¿no? Había que intentar buscar una fórmula para poder... Para solucionarlo. Sí, porque lo peor que le puede pasar a un farmacéutico es decirle... Claro. El farmacéutico tiene una responsabilidad sanitaria, entonces lo peor que le puede pasar es decir, es que no te lo puedo conseguir. Sí. Fernando, nos hemos acostumbrado a ir a la farmacia ahora a comprar un medicamento, como puede ser un antibiótico, por ejemplo, y que nos digan, no lo tenemos, pero en 2 horas puedes pasar a por ello. Cuéntanos qué es lo que pasa para que realmente pase eso. Pues tú imagínate todo lo que tiene que haber por detrás para que llegue un medicamento en 2 horas a todas las farmacias y que la farmacia te lo diga con esa seguridad. Sí. Porque saben que lo va a tener. Pues detrás de eso hay un sistema organizado que se ha ido construyendo con los años, que tiene que encajar a la perfección todas esas piezas. Es un sistema muy complejo, complicado de explicar,
pero que es precisamente lo que es Cofas, ¿no? Permitir que una farmacia pueda estar con esa tranquilidad a la hora de saber que ese tratamiento para esa persona la va a tener a la hora que le diga. Sí, además es que es así. Así es. ¿Qué es lo que más te impresiona de todo lo que ha cambiado Cofas hasta ahora, desde aquel 1966? Pues te podría decir que, hombre, de aquellos primeros almacenes urbanos que había en Oviedo, Gijón y Avilés, donde iba el operario con la cestita por la estantería, cogiendo la cubeta y incluso con un palito para tal y metiendo en la bolsita y volviendo, y ahora pues es la cubeta la que viene al operario, ¿no? Sí. En ese cambio pues lógicamente ha habido una evolución tremenda, pero más que lo que ha cambiado, me impresiona lo que no ha cambiado. Me impresiona que después de tantos años, después de 60 años, el espíritu fundacional de Cofas se siga manteniendo, es decir, el que sea un sistema pensado para que todas las farmacias tengan el medicamento en igual de condiciones, independientemente de cuál es su facturación y dónde estén situadas. Y dónde estén situadas, sí. Eso me parece que tiene más mérito que todo lo demás que viene pues, con la evolución lógica de los tiempos. No, tal cual. Oye, y tampoco olvidemos que Cofas es una referencia tecnológica. Yo te digo, si vamos a vuestras instalaciones de Llanera, ¿qué crees que nos impresionaría más? Yo creo que el contraste primero lo recibiríais al entrar. ¿Ah, sí? Sí, porque no te imaginas lo que te vas a encontrar. Yo creo que Cofas es un sitio donde tú la ves y dices tú, aquí voy a encontrar algo típico, clásico, ¿no? Ese contraste es impresionante, ¿no? El verte allí, ver toda la tecnología y todo lo que hay. Luego desde luego hay un momento estrella que es el OSR. El OSR es un sistema de almacenamiento en altura y en metros cúbicos. Nosotros cuando llega todo el material pasa por entradas y quitamos todo el cartón, ¿no? Y metemos los medicamentos en cubetas que son las que alimentan ese OSR. Bueno, pues ese OSR tiene 26 niveles y entonces se mueve con unos ascensores y unas plataformas, shifters, que van moviendo esas cajas por todos lados. Van con luces LED, entonces claro, tú llegas allí y ves aquellos bólidos moverse a 4 metros por segundo sin parar, entonces te quedas. Y luego, cuando haces toda la visita entera y te quedas viendo pues las cubetas moviéndose por las vías, todas con esa armonía y perfección de que, dices tú, madre mía, ¿quién sería la gente o la persona que pensó... Que lo diseñó, ¿no? Sí, porque impresiona. Y mira, vienen muchas visitas a ver el almacén, muchos son ingenieros que te dan la enhorabuena, con lo cual... ¿Qué os ha permitido esa tecnología que antes era impensable y cómo nos afecta a nosotros a la hora de ir a comprar una farmacia? Pues mira, a vosotros o al público os afecta de manera que no os dais cuenta, que es imperceptible. Es decir, tú vas a la farmacia y que encuentres y que vayas y tengas el medicamento te parece lo más normal del mundo, ¿no? No lo pensamos, claro, es la facilidad que tenemos. Claro, pero para que todo eso ocurra, detrás tiene que haber toda la maquinaria que funciona a la perfección. Y eso precisamente es un poquito el éxito de Cofas, ¿no? Sí. En el que el farmacéutico también pueda tener tiempo, olvidarse de lo que es la logística, la gestión de stocks y tal, y sabe que puede centrarse mucho más en el paciente. Y al final está la seguridad tanto del farmacéutico como de los que vamos a comprar. Sí, porque esta tecnología te permite, por ejemplo, tener muy pocos errores. Claro. ¿No? Es una de las cosas que ha mejorado con respecto al modelo antiguo. Los errores que puedes tener a la hora de poner un pedido, que un medicamento llegue o no llegue, han disminuido una barbaridad. Y luego están también las rutas de transporte de esos medicamentos, ¿no? ¿Cómo diseñáis esas rutas cada día para que llegue a todas las farmacias? Pues mira, nosotros actualmente tenemos unas 60 rutas, ¿vale? Unas 60 rutas que están estudiadas un poquito para tiempos de entrega e ir mejorándolos, ¿no? Sí. Actualmente distribuimos en Asturias, pero también tenemos una cuota importante en Cantabria, en León y en el norte de Lugo. Lógicamente, esas son las primeras rutas que salen, las más lejanas. Y luego, a medida que salen Cuencas, Asturias y luego urbano, ¿no? Hay que ir... Nosotros tenemos una media de 100.000 unidades diarias puestas, con lo cual los pedidos tienen que ir llegando alternativamente porque te llegan todos de golpe. 100.000 unidades diarias, ¿no? Sí, una media. Sí. Un poquito menos, quizá igual estoy un poco exagerando un poco, pero entre 90 y 100.000 unidades hay picos de días que son bastantes más. Sí.
Entonces, bueno, sí que estamos ahora trabajando en sistemas con inteligencia artificial que nos permiten, por ejemplo, una ruta determinada, saber por dónde tiene que ir si pasa algún inconveniente no esperado, ¿no? Imagínate que una calle se cierra o hay un accidente y tienes que variar. Y lo hacemos de manera que si igual el orden de entrega en las farmacias tienes que alterarlo, pero que la farmacia no se entere que ha habido, que le siga llegando el pedido. Sí, a la hora, sí, ¿no? sí. Eso es impresionante. Y luego estamos trabajando en una cosa que es, tú alguna vez coges un autobús urbano seguramente, Sí, ¿no? sí. Estás en la Marquesina y ves el horario que te llega el autobús, ¿no? O sea, sí, pues claro. Eso va a pasar, lo vamos a poder lograr ahora, que la farmacia va a saber cuánto tiempo le queda para que llegue ese medicamento. Para dar todavía más eficacia al paciente. Es decir, mira, es que lo vas a tener a las 10:10 en la farmacia. Y allí va a estar. Sí, es que eso, bueno, es lo que te permite la tecnología y todos los datos que movemos. Fernando, explícanos el recorrido que tiene un medicamento desde que se hace en el laboratorio, desde que se fabrica allí, hasta que llega a mí, que voy a la farmacia a comprarlo. ¿Por cuántas manos pasa, controles y demás? Pues te puedo meter un rollo técnico aquí que te trozo el programa. Bueno, pero para que lo entendamos así, como de andar por casa, porque yo tengo mucha curiosidad y en su casa seguramente también. Vale. Bueno, tú imagínate la cajita. Esto es algo que todo el mundo pensamos, ya te lo digo yo. Sí. Bueno, voy a intentar hacerlo de una manera que sea didáctica y no me enrolle porque aquí si me pongo técnico. Bueno, tú las cajas o los medicamentos. Sí. Vamos a hablar de medicamento, ¿vale? Lo que es medicina, del antibiótico que me decías antes. Sí. Bueno, pues ahora vienen con un código, que es un data matrix de lectura, como si fuera el código que lees ahora con los móviles, ¿no? Para que te hagas una idea. Sí. Bueno, pues eso es como un carnet de identidad, es como el DNI del medicamento, ¿no? Ese DNI se activa en el momento que se fabrica y sale esa caja de industria. Sí. Esa caja se transporta de manera segura y llega a la distribuidora. Nosotros a la distribuidora la sacamos de la cajita, la marcamos, primer paso, primer control de calidad del producto. Llega a la distribuidora, lo metemos en nuestras cubetas y lo mandamos a ese robot magnífico que te dije que teníamos y que era tan chulo. Llega el pedido de la farmacia que te pide esa unidad, tú la coges y nosotros la volvemos a marcar, colocamos los medicamentos por lote, ¿no? Sí. Si tuviésemos que ticar cada vez que saliese una unidad, nosotros, imagínate 100.000 unidades, estaríamos 6 días para entregar un pedido. Bueno, pues lo que hacemos es mandar un lote probable de lo que va a ir. La farmacia, lo que debería hacer, porque sería bueno para ella y para nosotros, que es recepcionar otra vez con el data matrix, de manera que la farmacia cumple 2 funciones. Primero, sabe si ese código funciona, porque en ese momento detectaría al pasarlo que no funciona o que no. Claro, importante, sí. Claro, y adaptaría los stocks, porque al pasarlo se actualiza la caducidad y quedaría con mayor seguridad. Y por último, llega el momento que tú llegas a la farmacia con tu receta, pasas electrónicamente, el farmacéutico vuelve a leer el data matrix y se pone en comunicación con un sistema europeo que se llama Seven. Y ese sistema europeo pregunta, ¿esta caja es auténtica? ¿Está el código abierto? Es decir, ¿está activado? Sí. Pum. Entonces tú puedes dispensar. En ese momento ese código se inactiva. Con lo cual, si tú quisieras volver a vender esa caja, te diría, no, ya no. Esta caja ya ha cumplido su ciclo, ya ha salido del sistema. Menudo rollo. No, sí, lo hemos entendido perfectamente. Va a haber llamadas al programa. No, es más. Yo tengo que preguntarte algo porque evidentemente la pregunta me sale sola. Sí, venga. ¿Qué pasaría si Cofas se para? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en detectar ese problema nosotros como usuarios? ¿Te acuerdas lo que pasó hace un año, justo ahora? El apagón. El apagón que nos cogió cada uno pues, en un sitio diferente. Sí, exacto. Pues Cofas funcionó. ¿Sigue porque funcionando? estamos preparados para funcionar. Teníamos un sistema preparado de rescate para poder cumplir hasta 48 horas. Hasta 48 horas. Sí que es cierto que cayeron todos los sistemas, pues nosotros tenemos una aplicación con la que podíamos poner en contacto con nuestros socios. Y aún no teniendo pedidos, porque por las farmacias quedaban sin sistema informático, sí que fuimos a las farmacias a decir, oye, nosotros funcionamos, si necesitáis algo nos podéis contactar por WhatsApp o por la aplicación y os lo vamos a servir. Quizás no a la hora, porque lógicamente... Sí, lógicamente no. Pero vamos a hacer un esfuerzo para llegar. Entonces, a tu pregunta,
Es que es muy difícil que COFAS se pare. COFAS no se va a parar nunca. No. No, y eso es un seguro muy... Es un seguro. Eso es un activo muy importante. Claro, claro, eso es fundamental. Fernando, durante el COVID hubo un momento en el que todo dependía de que las vacunas llegaran a tiempo, ¿no? Sin margen de error, que llegaran bien conservadas y demás. ¿Qué papel jugó COFAS en la distribución de estas vacunas y cómo organizasteis todo? Pues un papel muy importante, porque nosotros fuimos los que recibimos, conservamos y distribuíamos las vacunas, ¿no? Mira, fíjate, celebramos el 60 aniversario y hace poco tuvimos un acto donde vino el presidente del Principado, Adrián Barbón, y contó en su discurso que él no sabía dónde estaban las vacunas. Se guardó con tanto secretismo que no sabía. Las vacunas venían custodiadas por la Guardia Civil y nosotros tuvimos que adaptarnos. El SESPA nos facilitó un refrigerador que tenía que mantener las vacunas a menos 75 grados. Pero teníamos que tenerlo metido en una zona enjaulada y con seguridad armada. Nos pidieron que fuéramos discretos y vaya que sí lo fuimos, que prácticamente hasta ayer la gente no trascendió que no COFAS se encargó, o sea que lo hicimos, cumplimos, vamos, a rajatabla, ¿no? Cumplisteis ahí como... Movimos, mira, para darte un dato, pues mira, en 2021 1,2 millones de dosis fueron las que se movieron desde COFAS. Que se dice pronto, ¿eh? Y lo que te digo, sin hacer ruido. Perfil bajo. Bueno, lo que nos pidieron, ¿no? Sí, no, exacto. Va un poco también en el ADN de COFAS. De bueno, al final son los valores también. Exactamente. Que ahí y el compromiso que tenemos con el sistema sanitario asturiano. Fernando, en España, incluso en los pueblos más pequeños, la gente que vive sola, la gente mayor, para ellos la farmacia es mucho más que un servicio, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos con este sistema de farmacias que tenemos en España al resto de países? El modelo de farmacéutico de España, que se llama modelo farmacéutico español por algo, tenemos 22.000 farmacias repartidas por todo el territorio. Fíjate, el 87% de la población tiene una farmacia a menos de 250 metros de su casa. ¿Qué pasa? Que hay una parte muy importante del sistema que es la farmacia rural. Ahí estamos hablando de unas 4.400 farmacias, más o menos, que atienden a unos 6 millones de personas. ¿Qué pasa? Que muchas de esas farmacias pues no tienen un volumen suficiente para desarrollar una actividad como puede tener una urbana. Pero sí que cuentan con un sistema que las va a alimentar. Es decir, que haya distribuidoras como COFAS, que pueda ir a zonas de Asturias lejanas, apartadas, a servir a una farmacia, independientemente de lo que te comentaba, lo que sigo dando con este mantra, ¿no? Que creo que es importante, que nosotros no hacemos distinción ni de tamaño ni de lugar. Vamos a todas. Pues es importante. Eso es muy importante, claro. Y muchas de esas rutas, aproximadamente el 50% de las rutas que hacemos son deficitarias. Con lo cual es un dato importante. ¿Qué pasa? Que es que para mantener ese modelo es indispensable que la distribución esté detrás. Porque si no, si entrasen solo actores que se moviesen por intereses económicos, esas farmacias desaparecerían. No, desaparecen, claro. Y es que la Cruz Verde de un pueblo ayuda mucho. Para una persona, una farmacia rural probablemente es el único punto sanitario, la única referencia donde va a encontrar un profesional que le pueda ayudar. Sí, que le dé esa seguridad que necesita, claro. Sí, bueno, que tenga una referencia de primer nivel, porque en muchos pueblos no hay ni siquiera un centro de dispensación ni un médico. Los pueblos pequeños, la farmacia es el lugar que tienen para todo. Entonces, bueno, para mantener ese modelo español de farmacia, que por luego se llama así, y lo que diferencia precisamente de otros sitios como Suecia o otros países donde igual tienes que recorrer 180 kilómetros, 80 kilómetros para encontrar una farmacia Fíjate abierta. Qué locura, ¿eh? Claro. Fernando, tú llegaste al Consejo de COFAS hace 6 años, ¿no? Y a los 2 años ya eras presidente de COFAS. Oye, hace poco tuviste el 60 aniversario que nos comentabas también. Y yo te voy a invitar a soñar, ¿vale? ¿Cómo te gustaría que recordaran tu gestión, por ejemplo, en el 100 aniversario? Bueno, mi gestión, a mí no me gustaría que pensasen en mí, me gustaría que en aquella época, en 100 años, pensase que fue un momento donde hubo un cambio tecnológico, que los tiempos que corrían era necesario adaptarse, pero que a pesar de eso la esencia de COFAS se mantuvo. Y de puertas adentro
me gustaría que se comentase que el Consejo Rector que había en aquella época estaba muy cohesionado y había muy buen ambiente. Sí. Y luego la relación entre presidencia y gerencia era extraordinaria, que es algo que para mí es crítico para que se lleven a cabo avances y se puedan ir llegando a hitos, ¿no? Entonces, esa relación que tiene que haber entre gobernanza y ejecución, entre consejo y gerencia, me parece fundamental y me gustaría que se recordase por ese buen ambiente que había. De puertas afuera, me gustaría que también se hablase de UNEFarma como un proyecto ilusionante que celebra 45 años en ese momento de éxito. Cuéntame lo de, como acabas de contar, de UNEFarma, porque tú lo presides, ¿no? Soy presidente de UNEFAR ahora mismo. UNEFarma es otra cosa que te voy a explicar ahora. Sí. Voy a empezar un poquito por el germen de todo. Venga, perfecto. En España hay un fenómeno de concentración desde unos años para acá. Antes era normal que hubiese una cooperativa en cada provincia. Sí. ¿Qué pasa? Que lógicamente los tiempos avanzan y para poder mantenerte, para poder sobrevivir, básicamente esto se trata de un ejército de supervivencia, no puedes hacerlo solo, porque no tienes músculo. Sí, sí. Por ejemplo, para ir a negociar con industria, ¿no? Pues para tener mejores márgenes, porque aquí en este negocio no lo puedes llamar negocio, porque aquí hay que ajustar muchos números porque todo lo que producimos se retorna, ¿vale? Aquí las cuentas de resultados son bajitas. Entonces, las cooperativas se fueron uniendo en grupos, ¿vale? Sí. ¿Qué pasó? Que hubo un momento que muchas decidieron diluirse y juntarse en una estructura que fue cogiendo fuerza. Se fueron unificando y... Con eso se perdía un poco el arraigo al territorio y sobre todo el poder de decisión del farmacéutico, que es el dueño de la cooperativa, sí, para poder decidir localmente, porque esos centros se van haciendo cada vez más grandes y yendo pues, hacia otras zonas, Madrid, sí, Sevilla, sitios diferentes. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora mismo quedamos muy poquitas cooperativas. Por las cooperativas que quedamos, el lugar natural que queramos seguir manteniendo la independencia y nuestra característica, o sea, que todos tengamos el mismo peso, independientemente del tamaño, es el grupo UNEFAR. ¿Vale? Donde estamos las cooperativas que seguimos ese modelo, que hemos decidido no diluirnos, ¿no? Sino intentar mantenernos independientes. De esa manera, en el grupo UNEFAR podemos tener músculo para hacer compras, para dar servicios, para ser independientes y no tener que diluirnos frente a otro modelo de concentración igual de válido. Sí, 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 pero sí. Para mi gusto, yo creo que el nuestro es el que queremos seguir, ¿no? Y UNEFarma es un paso más allá. UNEFarma nace de la colaboración de UNEFAR con FEDEFarma. FEDEFarma es, digamos, la cooperativa centenaria que actúa en Cataluña y Levante y comparte nuestros mismos valores. Juntos, 50 por 50, formamos UNEFarma a la que auguro un futuro muy brillante y que ahora mismo... No lo dudamos, ¿eh? Sí, espero que sí. Hay mucha gente que lo duda. No, pues nosotros del Arte de Crear no lo dudamos. Espero que todas las cooperativas que quieran mantener eso, es una invitación a esas cooperativas a que su lugar natural es ese grupo. Fernando, vamos a terminar con algo que es muy Arte de Crear, ¿vale? Que bueno, más allá de la logística y de la tecnología y todo ese tipo de cosas, la farmacia no deja de ser un lugar y siempre será muy humano y sobre todo muy cercano, que da confianza. ¿Tú qué crees que no debería de cambiar nunca en una farmacia y sobre todo por qué ese lado humano es tan importante? Pues el carácter solidario de la profesión. Yo creo que hubo un momento crítico para que todo el mundo se diese cuenta de lo importante que es la farmacia, que fue durante la pandemia. Sí. En la pandemia, la farmacia pasó a ser un lugar indispensable para la ciudadanía. De hecho, era uno de los pocos sitios donde podías ir. Sí, exacto. Eso se convirtió en un problema, porque a mí me venía gente todos los días a la farmacia y les decía, oye, que sois grupo de riesgo, que no podéis estar todos los días en la farmacia. Van de visita. Sí, sí, aquello fue terrible. Pues bueno, ya fuera bromas, la farmacia cumple una labor, la que comentábamos antes en secciones rurales, de acompañamiento a la población.
hay mucha población en Asturias, mucha población envejecida que vive sola. Y viene a la farmacia. A mí me vienen a la farmacia señoras, las pobres, que oye, me dieron este análisis, ¿me lo puedes traducir, ¿no? un poquito? Incluso cartas de la Seguridad Social, del banco. O sea, esa cercanía que sigue teniendo la farmacia de confianza para el ciudadano, de que si tú tienes un problema vas mucho antes a la farmacia que al médico. Sí, y nosotros, de hecho, hacemos una labor muy buena porque podemos derivar a mucha gente, pues si vemos que es urgente o no es urgente, pues oye, esto tienes que... Bueno, hay muchos problemas de salud que se detectan en la farmacia. En la farmacia. Importante. Eso es maravilloso, a mí me parece maravilloso. El poder tener esa cercanía que tenéis con la gente. Sí, sí. Y poder ayudarlos. Y que no olvidemos que somos profesionales sanitarios y que estamos capacitados pues, para muchas cosas. Eso es, y que en muchos pueblos, como decíamos, la gente que está sola y se siente sola va a la farmacia porque los ven como familia también. Sí, pero al bueno, final... pasa también en los barrios de las grandes ciudades, al final, sí. Nosotros estamos en la farmacia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, para eso hace una labor extraordinaria en la que, bueno, campañas continuamente de apoyo social para la ciudadanía que bueno, encuentras desde maltrato de la mujer, la polimedicamentación y sobre todo el tema del abuso de ciertas sustancias. Pues bueno, todas esas cosas son parte de la labor asistencial que tiene la farmacia. Y muy importante, además, exacto. Bueno, Fernando, vamos a pasar ahora a las 10 preguntas del arte de crear. Esta parte difícil, ¿no? Esta es la parte muy difícil del programa, ¿eh? No te pienses. Lo difícil no es tu entrevista, es esto ahora. Sí, aquí ¿qué queréis? Que sea como... Bueno, voy a intentar ser natural. No, tú tienes que ser natural. Tú déjate llevar y así te conocemos un poco más. Venga, vamos a ver. Fernando, ¿qué cualidad valoras más en una persona? Uy, aquí podemos caer en los tópicos. Bueno, sí, lo típico, pero no digas lo típico. No, voy a decirte una que igual no se dijo nunca. El sentido del humor. Yo creo que es una forma muy rápida de crear empatía entre las personas. Y muy importante, además. Sí. Yo si estoy con una persona que me hace reír a los 5 minutos, sé que me voy a entender con ella. Sí. Que no pongas ese muro tampoco. No, bueno. Sí. Yo creo que es una forma de hacer empatía rápida. Estoy de acuerdo. ¿Qué titular te gustaría leer en la prensa? Gobierno Principado de Asturias, Colegio Oficial de Farmacéuticos y COFAS llegan a un acuerdo para establecer sistemas asistenciales y COFAS será un centro logístico para el SESPA, por ejemplo. ¿En qué eres realmente bueno? Soy realmente bueno. Bueno, yo creo que soy rápido y soy resolutivo. A la hora de tomar decisiones, en todos los sentidos, en todas las situaciones de la vida, no solamente laborales, sino pues suelo no bloquearme y actuar con rapidez. Ojo, y con criterio. Eso hay es muy una bueno, línea muy fina entre hacer las cosas bien y la osadía, entonces intento no ser osado. Y luego también soy muy bueno recomendando series de televisión. Ah, pues luego me recomiendas fuera de cámara. Un par de ellas, que están muy bien en boga. Muy bien. ¿Qué no volverías a hacer aunque te pagaran? Comerme un crepe bretón de tripa de cerdo. Madre mía, qué olor. Básicamente, esto es lo que hacen en Francia. Es un frisuelo, como una sábana, doblado, y dentro lo rellenan de lo que sea. Pues yo fui a un sitio y me dijeron, ¿qué es lo típico aquí? Dice, la tripa de cerdo. Bueno... Madre mía, ni todo el oro del mundo me vuelvo a comerme uno de esos. Me están dando náuseas solo de pensar vamos a seguir, en el olor de la tripa. ¿Qué evitas decir cuando te enfadas? Evito sobre todo contestar WhatsApps. Ah, bueno, bien. Sí, porque... contestarlos en caliente. Cuando estás en caliente, contestar WhatsApp es muy peligroso. Me tomo la noche y espero a la mañana siguiente para contestarlos. Poner distancia, sí. Hay que medir a veces eso. ¿Y qué es el éxito para ti? El éxito, esa es una pregunta difícil. El éxito, bueno, en teoría es que las cosas que te propones o que quieres llevar a cabo, hacerlas, ¿no? En todos los sentidos. A ver, yo creo que en la vida hay éxitos y fracasos, ¿no? Vas proponiéndote cosas, es parte de la vida. Vas consiguiendo, pero luego también es la actitud como lo hagas, ¿no? Nosotros vamos de un punto A a un punto B y lo que importa es el camino. ¿no? Entonces ese camino, pues muchas veces los fracasos, si lo llevas por el lado adecuado, pueden convertirse en enseñanzas para luego llevar a éxito Eso es. otras propuestas.
hay una balanza, yo creo, al final, que mide si has tenido éxito o no, que es, oye, pues si te ha ido bien o no, pues ahí se mide un poco. Ahí se mide todo. Es complicada esa pregunta. Si pudieras cambiar algo en Asturias, ¿qué sería hoy? Pues serían las infraestructuras, tanto las internas como las comunicaciones externas, ¿no? Yo creo que Asturias, para que explote todo su potencial, necesita una comunicación con la península y con el extranjero a la altura de sus necesidades. Y ahora mismo sí que una revisioncilla de cómo está la comunicación me gustaría que pues lo lanzamos. Bueno, y lo dejamos en el Lo dejamos, nunca se sabe. ¿Qué haces para ganar tiempo antes de reaccionar? ¿Qué hago para ganar tiempo antes de reaccionar? Sí. Repito la pregunta que me hicieron. No, soy de gatillo rápido. Si tuvieras que empezar de cero, ¿qué sería lo primero que harías? Pues yo creo que viajaría más. Viajaría más. Bueno, miras tú, bueno, es que siempre estás a tiempo de viajar. Bueno, pero hay ciertos viajes o ciertas cosas que tienes que hacer sí, estoy de acuerdo en una edad determinada, ¿no? Sí que es cierto que a la hora de cómo te vas formando como persona, sí. Hay ciertos momentos en los que, cuando yo era joven, pues sí que hubiese sacado una enseñanza que te hubiese ayudado en el proceso madurativo, ¿no? O sea, pues un viaje solidario, ese tipo algo que te llena a ti como persona también, que puedas... Eso, yo creo que eso, por ejemplo, sí que volvería atrás para poder hacerlo. Sí, o poder estudiar un año, no sé, en el extranjero, ese tipo de cosas que no hice y que quizás sí que echase de menos. ¿Y un consejo para afrontar los momentos difíciles? Vendo consejos que para mí no tengo, ¿no? Buena respuesta. Bueno, pues, a ver, yo cuando hay un momento difícil, yo lo que haría pues sería, lo primero, pues fijar un poquito el alcance que tiene ese problema, ¿no? Y buscar con criterio a largo plazo qué solución tiene. Después afrontar el coste entero de lo que venga, porque eso te va a ayudar mucho más si el golpe luego afrontar todo el coste. Sí. Y en función de eso actuar. Más que gestionar un problema, lo que importa ante una dificultad es ver verdaderamente de qué estás hecho, ¿no? Cómo reaccionas. Bueno, pues nos quedamos con este consejo, que me parece muy bueno además, ¿eh? Bueno, gracias. Ahora vamos a dar pie a los estudiantes, a la gente joven, la gente que está en la calle, que tiene muchas dudas. Y este es el momento, yo creo, que nos las digan, ¿vale? Bueno, venga, vamos a por ello. Venga, vamos a ello. Vosotros que movéis los medicamentos todos los días, si tuvieras que recetar algo para nuestra generación, ¿qué sería? ¿Como pasar menos tiempo con el móvil o quizás mayor disciplina? Bueno, ya estamos... La pregunta es buena, ¿eh? Yo creo que sí. Lo primero que les recomendaría es que no se infravaloren, que yo tengo 2 hijos de estas edades y me parece que son chavales que se están batiendo el cobre, bueno, pues con la manera que les toca vivirlo. Que les toca vivir y llevarlo, Nosotros tuvimos nuestro momento y también tuvimos nuestras dificultades y por eso no se nos minusvaloraba, ¿no? Entonces, bueno, lo único que sí, que de vez en cuando dejar el móvil boca abajo... Viene bien. Sí, aparte, cuando le das la vuelta, el mundo va a seguir ahí. Exacto. Entonces, Eso es. Y aunque estés 3 horas sin móvil, el mundo va a seguir ahí también. Eso es. Vamos con la siguiente. ¿Qué va a cambiar antes? ¿La farmacia o cómo vienen los medicamentos a ella? Van de la mano. Creo que lo explica antes bien, ¿no? Son 2 mundos que tienen que ir evolucionando juntos. En el momento que falle uno de los 2, volveríamos al punto de partida. La farmacia dejaría de ser lo que conocemos ahora. El modelo fallaría. Entonces, más que cambiar uno u otro, creo que lo que habría que hacer era mantenerlos. Lógicamente, con la evolución que tenga que tener, pero están condenados a entenderse. Sin la distribución, la farmacia que conocemos ahora sería impensable, sobre todo esa rural que estamos diciendo que necesita sostenerse. Bueno, Fernando, pues se ha acabado la entrevista. ¿Qué tal has estado? Bueno, pues, ¿A gusto, cómodo? Sí, he estado muy bien. ¿En el sofá del arte de crear? Sí, nos podemos quedar luego a ver esa serie de televisión. No, luego me lo tienes que recomendar, sí, por supuesto. Pues un placer ahora, aquí. En serio, muchas gracias por contarnos todo lo que hay detrás de COFAS, que mucha gente nos estamos enterando por primera vez y creo que es muy importante que la gente sepa todo eso que se mueve. Y, por cierto, nos has contado muy bien y explicado para la gente de sus casas y para mí todo el recorrido que tiene un medicamento desde que se fabrica en el laboratorio hasta que llega a la farmacia, que eso es muy importante. Bueno, pues me alegro que
Y eso es una cosa que yo tenía curiosidad por escuchar. ¿Sí? Tengo que decirlo. Bueno, pues nada. Si quieres te lo digo técnicamente, te paso apuntes para que te los No, escuches. yo prefiero que me lo repitas como antes. No, yo técnicamente te lo dejo a ti, a los Muy expertos, bien. a los profesionales. Perfecto, pues muchísimas gracias me he sentido muy cómodo y la verdad es que ha sido toda una experiencia compartir contigo y con el resto del equipo. Pues muchas gracias, Fernando, y esta es tu casa para cuando quieras volver a contarnos más cosas. Encantados. Y a vosotros os esperamos la próxima semana en El Arte de Crear.